Vamos a dar paso a la parte de diagnóstico con las nuevas recomendaciones de diagnóstico en tuberculosis. La doctora Claudia Gutiérrez, que es la directora del laboratorio de referencia del Programa Nacional de Tuberculosis, y van a estar comentando, que creo que está conectada, la profesora Raquel Ballesté y acá la doctora Pilar Gadea, que es profesora adjunta en el laboratorio de clínicas. Así que bueno, se integran a la presentación. Nuestras salvadoras. Bueno, buen día. Como vamos a hablar de marcas comerciales, no tengo conflicto de intereses para declarar. Bien. La OMS viene sacando recomendaciones para el diagnóstico de tuberculosis desde el 2011, en manera como continua, año a año iba sacando, y finalmente en el año 2020 saca esta guía consolidada para el diagnóstico de la tuberculosis, ¿tá? Y donde plantea lo primero de todo es que el manejo efectivo de la tuberculosis se basa en un diagnóstico rápido, con la detección rápida de la resistencia a los fármacos, ¿tá? Y un inicio inmediato del régimen de tratamiento efectivo, con lo cual vemos que el control de la tuberculosis depende en gran parte de esta parte inicial, que es el diagnóstico rápido de la infección y de la detección de resistencia. ¿Cuál es la recomendación? Y es esta, es realizar la transición desde la microscopía como test diagnóstico inicial hacia los métodos moleculares rápidos. ¿Qué es esto? Hasta ahora nuestra cabeza es tuberculosis, baciloscopía, ¿no? Y eso es lo que tiene todo el mundo. Bueno, eso ya no está más, eso no puede ser más. Ahora tiene que ser tuberculosis, prueba molecular rápida. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que presenta mejoras importantes en el outcome de los pacientes, tanto en la tasa de curación, en las reducciones de mortalidad y en las pérdidas de seguimiento de los pacientes. ¿Cuáles son las pruebas rápidas que recomienda la OMS? Y hay distintos tipos. Entonces, en primer lugar están las pruebas en reacción de la cadena de la polimerasa, como puede ser el GeneXpert, que es el que tenemos disponible en nuestro país. También está este otro que es el TrueNAT. Ambas realizan la detección del complejo Mycobacterium tuberculosis y además realizan la detección de resistencia a la rifampicina. También está la amplificación isotérmica mediada por bucles, que es el TB-LAMP. Este está en nuestro país. No, la verdad es que está disponible, pero yo creo que no se usa en absolutamente ningún lugar. Con respecto a las técnicas las otras técnicas moleculares, tiene la desventaja de que tiene una menor sensibilidad, no está recomendado para los pacientes VIH, ni inmunosuprimidos, ni los niños, y además no detecta la resistencia a la rifampicina. Entonces, cuando uno pone en la balanza, realmente siempre va a favor de los primeros métodos. Después están las pruebas con sondas lineales en línea. Estas son tirillas de nitrocelulosa, ¿no es verdad? Y después se hace una hibridación reversa, lo mismo para detectar el complejo y los mecanismos de resistencia. Son pruebas que necesitan de laboratorios de biología molecular ya más instaurados, ¿no es verdad? Son de mayor complejidad, son los que usamos en la lucha antituberculosa, ¿sí? Además de los primeros. Y por último está la detección de antígenos en formato de flujo lateral, vendría a ser como si fuera un EVA-test, pero para el hiparabinoma nano de la pared de Mycobacterium tuberculosis, que está recomendado únicamente para pacientes VIH con menos de 200 CD4, si están de manera internados, digamos, con enfermedad activa, y en pacientes ambulatorios menos de 100 CD4, siempre usado como un complemento y no como método único de decisión para esto. Igual no está disponible en el país. Bien. En el año 2021 actualiza esta recomendación y se agregan otras plataformas de biología molecular automatizadas que son de complejidad moderada, ¿sí? Y acá hay la plataforma de biología molecular de Abbott, ¿sí? La de Roche, la BDMAX, que está siendo registrada en el país, y la de Bruker, el Fluorotype. La ventaja es que pueden procesar mayor cantidad de muestras, ¿no? De 24 a 94 muestras al mismo tiempo. El tiempo hasta el resultado es un poco mayor, va desde 4 horas y media hasta las 7 horas, ¿sí? Y tiene una sensibilidad para la detección de la enfermedad similar a lo que puede ser la del GeneXpert. Luego salió pruebas de baja complejidad para la detección de resistencia a isoniazida y drogas de segunda línea, que es el cartucho XDR, que ya lo estamos usando en el Laboratorio Nacional de Referencia, ¿sí? Y pruebas de hibridación reversa para la piracinamida, que no hay en el país. Bien, yo de ahora más me voy a referir al GeneXpert, que es la plataforma que está más difundida en el país y es la que tenemos disponible. ¿Tá? Supongo que ya todos lo conocen, pero básicamente es una plataforma de biología molecular cerrada que realiza una PCR para la identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a la rifampicina. 3 cartuchos,
¿sí? El primero, el original, el MTB-RIF, que fue sustituido por el cartucho Ultra, que es el que está disponible ahora. La diferencia tiene una mayor sensibilidad, ¿sí? Y esa es su principal ventaja. Y la otra diferencia es la manera en que hace la detección de la resistencia a la rifampicina. Y por último, el cartucho XDR. Bien. Esto es muy sencillo de utilizar. Brevemente se mezcla la muestra con un reactivo de muestra. Esto lo que hace es licuar la muestra e inactivar los bacilos. Esto lo podemos usar en cualquier laboratorio porque es muy seguro desde el punto de vista de la bioseguridad, ¿sí? Después se mezcla con el cartucho y va dentro del equipo. Y ahí termina el trabajo del operador. El trabajo del operador lleva 15-20 minutos, no lleva más. El equipo luego se va a encargar de hacer todo lo que es el lavado de la muestra, la extracción de los ácidos nucleicos, la amplificación y luego el revelado, digamos, de esa reacción y la interpretación del resultado. ¿Cuáles son los objetivos de amplificación? ¿Qué es lo que busca? No sé. ¿Qué es lo que busca? Tiene como dos targets distintos, ¿no? Por un lado es el gen de la polimerasa beta, ¿sí? De la ARN polimerasa beta, que tiene 4 sondas dirigidas para este gen, y lo que agrega el cartucho Ultra son 2 sondas de secuencias de inserción que están ampliamente repetidas en el genoma. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja? Que pasamos de buscar un solo gen por bacteria a pasar a buscar 21 genes por bacteria, con lo cual hace que sea mucho más fácil detectar esa bacteria en la muestra, sobre todo si tengo baja carga de bacterias en esa muestra, ¿sí? Estos cambios, junto con otros cambios técnicos del cartucho que no vienen al caso, han llevado a que el límite de detección de la técnica sea de 15 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿sí? Y para que tengan idea de lo que significa esto, en esta gráfica, ¿sí? Este es el cultivo, digamos, el límite de detección está en el torno, ¿no?, de las decenas. El Expert Ultra está en el mismo límite de detección, ahora el MTB-RIF, el cartucho anterior, en los 130, y las baciloscopías clásicas en el orden de los 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro de muestra. Estamos hablando, ¿no?, de 16 contra 5.000 o 10.000. Obviamente la diferencia es muchísima. Y además ahí le sumamos el tiempo, que esto puede estar, si lo tenemos en nuestro lugar de trabajo en menos de 2 horas, puede estar pronto a días, semanas o meses, dependiendo del grado de positividad de la muestra en el cultivo. Sí, y esto lo mismo, es bien gráfico, sensibilidad, especificidad. El cultivo medio líquido, que es el gold estándar, el ultra se asemeja mucho, el expert, MTB-RIF también, y la baciloscopía, por supuesto, queda a mitad de camino, ¿no? Está clarísimo que esto tiene que dejar de ser en lo primero que pensamos cuando hablamos de tuberculosis. Bien. Además de decirnos que hay tuberculosis, nos va a dar la carga de tuberculosis que hay en esa muestra, y para ello lo que utiliza es el CT de la primera sonda RPO beta que resulta positiva, ¿sí? Y estos son los puntos, no importa, las cargas altas, media, baja, muy baja, y lo que agrega ahora es la categoría trazas. ¿Cuándo me va a decir que es una categoría trazas? Cuando yo tengo una o las 2 sondas multicopias, las secuencias de inserción presentes, y tengo una o ninguna de las de RPO beta. Bien. En cuanto a lo que es la resistencia a la rifampicina, como sabemos, el 95% de la resistencia a la rifampicina está dada en mutaciones que ocurren precisamente en el gen RPO beta, y el más del 90% se están en una región de 81 pares de bases, que es la región determinante de resistencia a la rifampicina, ¿sí? Y en esta región es a donde se dirigen esas 4 sondas que teníamos de target. Bien. El análisis de la resistencia la va a hacer mediante curvas de melting, que esto... así como muy brevemente, cuando la sonda se une a su target, eso tiene una temperatura específica dependiendo de la composición de esa secuencia de A, C, G, T, de la cantidad de esos nucleótidos que tenga en la muestra, y si alguno cambia, esa temperatura específica varía, ¿tá? Entonces la temperatura de melting es, digamos, la temperatura a la que la mitad de las hebras están unidas, ¿tá? Y es característica para cada secuencia. Entonces, lo que va a hacer es, cuando detecta que la muestra es positiva y no es categorizada como trazas, porque en ese caso no tengo las secuencias RPO beta, ¿sí?, va a aplicar esto de las curvas de melting. Las 4 sondas wild type se van a unir o se van a, ¿no? Si no hay resistencia, se van a unir todas. En caso de que yo tenga una mutación y tenga una resistencia, alguna de las sondas puede no unirse o puede unirse, pero se va a unir mal, se va a unir de otra manera. Y esto va a generar diferencias en la temperatura de melting. Bien, y acá se ven para cada una de las ondas cuál es el patrón normal de la temperatura, ¿sí?, ¿no? Cada una su temperatura, y cuando yo tengo las mutaciones, cómo esos patrones van cambiando. Esto aumentó la especificidad del expert para la detección de mutaciones a la rifampicina, bajando un poco el problema que teníamos con las muestras que tenían baja carga de falsos resistentes a la rifampicina. Bien. ¿Cuáles son las muestras
a las que les podemos aplicar el expert, ¿sí? Y entonces tenemos las muestras respiratorias, el esputo, el aspirado traqueal, el lavado bronquial alveolar, y de las muestras extrapulmonares inicialmente estaba indicado para el líquido cefalorraquídeo la biopsia de ganglio y las biopsias de otros tejidos. Y a posteriori se agregaron todos otros tipos de muestras: la orina, la materia fecal, los aspirados gástricos, el líquido pleural, el líquido pericárdico, el líquido sinovial y líquido peritoneal. También está la sangre, no lo puse. Yo sabía que me iban a preguntar, no lo puse porque todavía no tenemos, requiere de unos pasos previos de procesamiento y todavía no lo tenemos puesto a punto en el laboratorio, pero prometo que en cuanto podamos lo vamos a incorporar, pero como todavía no está, no lo puse. Bien, esto que me pidieron específicamente es del procesamiento de estas muestras. ¿Cuál es el volumen mínimo que yo necesito? Necesito por lo menos 0,7 mililitros. ¿Sí? O sea, por lo menos 0,7 mililitros para realizar el expert. La única excepción es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por la gravedad de lo que significa la infección, por la dificultad en la obtención de la muestra y todo lo que implica. Entonces, en este caso, 0,5 sería bárbaro, pero el laboratorio del GLI, que como que regula todo, hay documentos que dicen que hasta 0,1 mililitro se podría hacer. Obviamente que no es lo mismo resultado negativo con 0,1 mililitros que con 0,5 ni que con 1 mililitro. Estamos de acuerdo que no le podemos pedir el mismo rendimiento a la técnica, ¿sí? Pero se podría hacer. Nosotros, por lo general, si tiene tan poquita cantidad, no lo hacemos. Y cuando lo hacemos con menos de 0,5, les ponemos en las observaciones técnica realizada con un volumen menor al recomendado por el fabricante, como para tener la salvaguarda de, bueno, este resultado negativo es un resultado negativo con pinzas, ¿sí? Bien, del resto de las muestras, el resto de las muestras que no son esputo y aspirado traqueal requieren para su procesamiento de centrifugación, ¿sí? Para concentrar esa muestra y sacar el mejor resultado de esa muestra. ¿Qué es lo que pasa? Para centrifugar estas muestras necesitamos una centrífuga de contención, que por lo general no está disponible en la mayoría de los laboratorios, ¿sí? Entonces, la recomendación desde el Laboratorio Nacional de Referencia es que esas muestras se deriven hacia nosotros y no se procesen en los laboratorios, ¿sí? Por un tema de bioseguridad. Eso no significa, capaz que en algún lado igual las procesan y las centrifugan. Bueno, cada uno hace lo que le parece mejor. Pero bueno, la recomendación es la centrifugación. Lo que yo hablábamos justo ayer que llevábamos el equipo a Paysandú es, si podemos tener, por ejemplo, un paciente que está en un CTI, que necesitan un líquido pleural que sea urgente, bueno, de repente se puede hacer sin centrifugar y si ya es positivo ya te resuelve el paciente, pero esa muestra va al Laboratorio Nacional de Referencia y si es negativo se repiten las condiciones apropiadas. Todo eso lo podemos hacer. Hay que saberlo. Cuando llega una biopsia, eso se pone en un stomacher. Claro, pero nosotros tenemos un equipo en realidad que tú lo pones y la machaca y la deshace. Y entonces te queda como disuelta en el suero. Eso lo hacemos nosotros. Sí, por lo general sí. Hay igual algunos laboratorios que trabajan con mortero y la disgregan con mortero. Lo mismo, o sea, nuestra recomendación es ese tipo de muestras, mándelas directamente al Laboratorio Nacional de Referencia. Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? O sea, a veces nos pasa, ¿no? Pacientes que nos dicen, ay, no sé cuánto, y después me dicen, ay, ¿sabes que tengo la muestra, pero la tengo en formol? Bueno, está, después ya está en formol, esa muestra a mí ya no me sirve. O sea, si están sospechando la tuberculosis, ¿no? Porque a veces surge también de anatomía patológica que ellos ven, algunos bacilos ácido alcohol resistentes o lo que fuera, esa muestra a mí ya no me sirve. Entonces, capaz que igual, aunque no haya sospecha de inicio, guardar un pedacito de muestra, no necesitamos mucho, es unos gramitos de muestra en suero fisiológico y después se manda y se puede procesar, pero con formol no. Bueno, no sé. Pará. Perdón. No, le pregunto a Claudia que si tenemos una biopsia que es de alto valor biológico de algún tejido que cuesta sacar la muestra y que puede ser poca la muestra, si tenemos la opción, si pensamos en tuberculosis, la mandamos a GENESPER o la mandamos a anatomía patológica, si bien nos puede dar otras cosas la anatomía patológica, pero bueno. Y bueno, la anatomía patológica te puede dar otras cosas. Yo si me la mandás a mí, yo lo que hago es proceso primero el cultivo rápido, ¿sí? O sea que vas a tener el cultivo de eso, que es lo que tiene la mayor sensibilidad, y además, a partir del sedimento de eso, le voy a hacer a esa muestra concentrada, le voy a hacer el GINESPER. Por ejemplo, todos los GINESPER que hacemos a partir de biopsias son luego del cultivo de esa muestra. ¿Sí? Y la verdad es que yo hoy no traje todo, porque como era breve el tiempo.
Me asustaron tanto, no traje todo lo que podía decirles. Pero Es breve, es breve. igual ahora me estoy extendiendo más de lo que pensaba. Pero sí, que el Ginesper en la biopsia de ganglio tiene muy buen rendimiento. Nosotros nos pasa que todos casi, o sea, todos los que recuperamos en cultivo los recuperamos en el Ginesper también. No, el rendimiento para tuberculosis es mayor de hacer el mecanismo de Ginexper de cultivo que de hacerla en bueno, o sea, sí, claro. Si el pensamiento es tuberculosis, la muestra es para ella. Si el pensamiento es muchas cosas, claro, ahí, no sé, hay que ver cuánto pesamos cada cosa. Yo necesito pequeñita la muestra. Vamos sí. a dejar. No necesito el ganglio entero. Si le sacás y le mandás un pedacito así chiquitito a ella y un pedacito así chiquitito para mí. Vamos a dejarla terminar y después abrimos. Bien. ¿Qué es lo ¿cuáles son los conceptos que a mí me gustaría transmitirles? Bueno, primero eso, que ya creo que ya quedó claro, que la sensibilidad es mucho mayor que la de la baciloscopía clásica y el mayor beneficio se va a ver en los pacientes VIH, en los niños y en la enfermedad extrapulmonar, ¿sí? Pero lo otro que le quiero transmitir es que la sensibilidad de la técnica va a variar de acuerdo al paciente que ustedes tengan adelante. ¿Me explico? No es lo mismo. Si yo tengo estas son todas las muestras respiratorias, tengo una sensibilidad global que ronda el 90%, ¿sí? Pero en aquellas que tienen una baciloscopía positiva, la sensibilidad es del 100%. Y en las que tienen una baciloscopía negativa, ronda el 65, 70%. ¿Me explico? Es distinto de acuerdo a lo que yo tenga adelante. ¿Qué más? No es lo mismo los pacientes VIH, ¿no es verdad? Donde también el 88, el 90%, la enfermedad extrapulmonar, 83%, los pacientes pediátricos, 64%. Y acá no voy a entrar en detalle hoy porque se nos va mucho, pero lo que se ve es el beneficio del ultra con respecto al MTBRIF, que después entra un poquito más con datos nuestros, pero no me voy a extender acá. ¿Sí? Bien, acá lo mismo, ¿no? La sensibilidad global es de un 91%. En los pacientes con baciloscopía negativo es de un 77%. Los pacientes que viven con VIH, un 87%. Y en los previamente tratados, un 84%. Y un 88% de especificidad. Y después entramos un poquito en eso. No es lo mismo según el paciente que tengo adelante y no es lo mismo según la muestra que yo estoy procesando, ¿no? No es lo mismo un resultado negativo en una expectoración, que casi que me descarta la tuberculosis, ¿sí? Que un resultado negativo en un líquido pleural, ¿sí? Entonces, acá, brevemente, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, una sensibilidad contra el cultivo de 70, una aspiración de ganglio de 89, ¿sí? Acá tenemos líquido pleural 50, líquido peritoneal 60, pericárdico 60, orina 85, el sinovial increíblemente 97, pero son poquitas las muestras, también hay que ver el N que tenemos en las cosas, ¿no es verdad? Y bueno, y la sangre en el VIH, esto que les encanta a ustedes, 50%. ¿Ah? Pero bueno. Pero lo que yo voy es, bueno, frente al resultado que tengamos, el positivo va a ser siempre un positivo. Ahora, si yo tengo un negativo, no es lo mismo que ese negativo sea de una expectoración que sea de un líquido pleural o otra muestra. Bien. No detecta micobacterias no tuberculosas, a diferencia de la microscopía, y yo acá me quiero detener un poquito. ¿Por qué? Porque para nosotros, y acá les paso un deber a todos, y es que verifiquen en su institución si están usando el último formulario de pedido de estudio de tuberculosis. ¿Por qué? Porque ustedes tienen donde van a marcar los datos de los pacientes, si es un sintomático respiratorio, ¿no? O si tiene antecedentes, pero al lado tenés que tener dos casillas que para mí son importantes y que le va a cambiar lo que yo le haga a la muestra a ese paciente, ¿sí? Y una es, si tenés una sospecha de una infección por micobacteria no tuberculosa, o si tenés infección de Mycobacterium bovis. Si no tenés ese formulario, lo tienen que bajar de la página. ¿Está? ¿Y por qué? Les voy a decir por qué. Bueno, puede ser, pero por eso les mando el deber. ¿Está? Y lo bajan de la página de La Lucha y lo difunden, o del TV Soft. ¿Está? ¿Y esto por qué? Porque si yo una muestra que no me viene con ese dato de probabilidad de infección por micobacteria no tuberculosa, le hago un Ginexper y me da negativo, yo no le voy a hacer una baciloscopía a esa muestra. En cambio, si vos me decís que tenés sospecha que puede ser un MNT, le voy a hacer una baciloscopía y además lo voy a cultivar a diferentes temperaturas. ¿Me explico? Entonces, el que se va a beneficiar de que yo tenga ese dato es el paciente. De todo. De todas las muestras. También, en todo. La pregunta era si esto solo en muestra respiratoria o lo mismo para líquido cefalorraquídeo o para las otras. Es
Para todo, si vos pensás, puede tener una infección ganglionar y que puede ser por una micobacterias no tuberculosas. A veces tenemos infecciones en piel y son por micobacterias no tuberculosas. O sea, tenemos micobacterias no tuberculosas en otras regiones que no son el aparato respiratorio. Con lo cual, en cualquier cosa, si ese paciente tú pensás que tiene posibilidad de tener una MNT, me lo marcas. No, pero yo no desecho la muestra. Yo por ahora, eso es decir, las recomendaciones del 2020 lo que dicen es usar el GeneXpert en sustitución de la baciloscopía y el cultivo. Nosotros eso por ahora no lo estamos implementando y estamos cultivando todas las muestras. Más allá de esa recomendación, yo creo que en la expectoración, donde la sensibilidad es tan alta, ¿no? Y la especificidad también, en el futuro vamos a dejar de cultivar las expectoraciones que sean de GeneXpert negativo. Por ahora no lo estamos haciendo porque además yo no le puedo dar una indicación a uno y otra indicación a otro. No puedo decir a un laboratorio, vos mándame la muestra y vos no me la mandes. Me explico porque se genera un caos. Entonces, por ahora todas las muestras son remitidas, ¿sí? Y no te voy a decir, mándame la muestra y la tiro después de que me la mandaste. No se puede. Está. Entonces, por ahora, hasta que el diagnóstico por biología molecular esté universalizado, estamos cultivando absolutamente todas las muestras. ¿Qué pasa? La expectoración esa es una posibilidad y es una posibilidad cierta, yo te diría, capaz que en el correr de 3-4 años lo podemos implementar. En lo que son las muestras extrapulmonares, yo ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo tengo calculada, y hoy no se los voy a mostrar, pero después otro día se los muestro, la sensibilidad y la especificidad en cada uno de los tipos de muestra. ¿Me explico? Y entonces, algo igual tengo para adelantar. Pero entonces, yo no voy a dejar de cultivar un líquido pleural, porque yo ya sé que la sensibilidad del líquido pleural es 50. ¿Me explico? Entonces, esas muestras van a seguir cultivándose. ¿Bien? Bueno, a ver. Pará que me estoy yendo para donde no quiero, pasame para atrás. No. Bien. Lo otro es que nos sirve para el seguimiento de los pacientes. ¿Por qué? Porque detectamos ADN no viable, ¿sí? Y entonces tenemos falsos positivos en pacientes previamente tratados y se ha descrito hasta 5 años. Bien. ¿Cómo incorporamos el ExPER Ultra en nuestros algoritmos diagnósticos? Bueno, tenemos, ¿no? El paciente tendrá una clínica, lo que fuera, que nos hace sospechar, le vamos a hacer una radiografía de tórax y ante cualquier alteración en esa radiografía de tórax, la siguiente prueba es el ExPER. ¿Sí? Y después esa muestra sigue al Laboratorio Nacional de Referencia para seguir con el cultivo y otras pruebas de sensibilidad que hacemos. Bien, ¿qué es lo más importante acá? Esto, ¿no? El ExPER Ultra y que esté ¿dónde? En la red de laboratorios, para que esté cerca del paciente y que el diagnóstico sea lo más rápido posible. Porque yo puedo aumentar mi capacidad cada vez, ¿no? Ahora estamos proyectando un laboratorio nuevo donde yo le voy a hacer biología molecular a todo lo que me llegue. Pero yo no tengo los mismos tiempos que tienen los laboratorios de la red. Obviamente, hay razones de tiempos ahí, ¿no? Desde que sacás la muestra, que llega al laboratorio, va al CP, del CP llega a Focos y de Focos sube al laboratorio, difícil que sean menos de 3 días que a mí me llega esa muestra. Bien. Y bueno, no importa, me llaman con este paso. Bien. Algo que ha suscitado últimamente es esto, ¿no? La interpretación del resultado trazas, que generó como bastante ruido y controversias. Y acá, bueno, hay como varias cosas, ¿no? Se presentan resultados trazas con cultivos negativos, ¿no? Bueno, y acá hay 2 cosas que yo quiero que tengan en cuenta y es la siguiente. Vimos que la sensibilidad se asemeja mucho a la del cultivo en medio líquido, ¿no? ¿Verdad? Están casi que parejas. Muchas de las muestras, sobre todo las respiratorias, no van a cultivo en medio líquido, van a cultivo en medio sólido. Y entonces ahí la sensibilidad del cultivo en medio sólido es menor, ¿sí? Además, tenemos las condiciones preanalíticas de la muestra. O sea, la recomendación es cultivarlas en las primeras 72 horas. Y como ya dijimos, con suerte me llegan las primeras 72 horas, con lo cual la gran mayoría no se cultiva en ese tiempo. Y si bien el bacilo de la tuberculosis resiste, ¿no? La viabilidad va bajando a medida que pasan los días. A esa muestra que me llega, que es de una muestra respiratoria, que tenemos flora, además yo la someto a un proceso de decontaminación, que siempre mata a un 30% de las micobacterias presentes en esa muestra. Entonces, en aquellas muestras que yo tengo una carga bacilar muy, muy chiquita, si además demoro en llevarla y además le meto el decontaminante, es probable que yo no tenga desarrollo en esas muestras que son detectadas trazas. ¿Me explico? Entonces va a ser muy común, y es lo que nos pasa en la gran mayoría de los casos, que yo tengo un resultado trazas con un cultivo negativo. Y es esperable, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un resultado trazas en un paciente que no tiene una clínica compatible? Bueno, ¿no? Pasa, llegan lavados bronquialveolares, se le pide
una batería de cosas. Y bueno, y dentro de esa batería llega un resultado trazas en el medio de otros resultados. Y bueno, y ahí vamos a tener que valorar muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Porque seguramente ese paciente que tiene el galactomanano positivo, por ejemplo, y tiene un trazas, tiene factores de riesgo para tener cualquiera de las dos enfermedades, ¿no? ¿Por qué va a poder tener una y no tener la otra? Es como difícil, esa es una tarea difícil para ustedes, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que con esta sensibilidad de la técnica, de muy poquitas bacterias por mililitro de muestra, nosotros estamos llegando al diagnóstico en etapas muy incipientes de la enfermedad, donde de repente todavía no tenemos una expresión clínica ni radiológica de esa enfermedad, ¿sí? Y además, puede pasar que esos pacientes, de repente vos los seguís y si es inmunocompetente, de repente se resuelve solo y no necesitó tratamiento. Entonces, en realidad ahora lo que nos trae, detectaste la infección que tiene el paciente. Entonces, esto lo que nos lleva es eso, como a un análisis más detallado de ese paciente. Y ahí vendrá para ustedes después saber qué hacemos con esos pacientes, si los tratamos a todos o los seguimos o qué hacemos. Eso, digo, es un problema que se viene ahora del más, pero es un tema, es porque estamos con una técnica que es muy, muy sensible. Y bueno, y lo último que tenemos, que sí es un problema, son la posibilidad de la reacción cruzada en los lavados bronquial-alveolares. Nos ha pasado, sí, que tenemos lavados bronquial-alveolares que nos dan positivo trazas y cuando vamos a ver qué pasó con ese fibrobroncoscopio previamente, de repente teníamos un paciente positivo alto antes. Entonces acá es, en ese paciente que tú tenés un lavado bronquial alveolar positivo con un trazas y la clínica no es compatible, bueno, vayamos a ver qué pasó antes en ese fibrobroncoscopio y capaz que ahí tenemos la clave, ¿sí? Yo diría, no descartemos el trazas de inicio como me ha pasado, o sea, no todas las trazas son contaminaciones, no las son. Pero si tú tenés como muchas dudas, bueno, ¿qué pasó antes? Y no, bueno, hemos tenido esos casos que dicen, mira, justo antes de ese paciente hubo uno que era un 3 cruces. Y bueno, capaz que en la vorágine de una endoscopía tras de la otra, las limpiezas no son los más apropiados o los tiempos apropiados, no lo sé. Y también es cierto que esto no es material viable, ¿no? Es material genético que está presente y que no va a infectar a ese paciente. Yo lo estoy detectando. Capaz que no es un riesgo de enfermedad ni de transmisión para ese paciente, pero sí, digamos que de alguna manera me condiciona el diagnóstico de estas técnicas en esto. ¿Sí? Capaz que hay que trabajar también ahí en el tema de los fibrobroncoscopios. Bien. Como todo este trazas fue un tema que nos revolucionó, digamos, nosotros lo que hicimos fue, bueno, ¿cuál fue el aporte de trazas para el diagnóstico de tuberculosis? ¿No? Y entonces lo que hicimos fue ver todas las muestras del 2021, ya les adelanto que estoy con los del 2022, o sea que vamos a tener todo eso, tenemos casi como que 10.000 muestras. Acá eran 4.486 con 56, ¿sí? Y lo que vimos es, bueno, comparamos la sensibilidad, tomando en cuenta los resultados trazas como positivos o como negativos, si tuviéramos el Expert Ultra o no lo tuviéramos, ¿sí? ¿Cuánto nos aportó ese nuevo incremento de la sensibilidad? Y lo comparamos contra el cultivo y lo comparamos contra un gol estándar clínico. ¿Qué fue lo que tomé como gol estándar clínico? Que ese paciente hubiera ingresado en el Registro Nacional de Tuberculosis y hubiera iniciado un tratamiento, ¿sí? Se consideró una tuberculosis. Entonces, si nosotros miramos en el global, el ultra, o sea, las trazas aportaron un 3,48 al diagnóstico y la especificidad bajó solo un 1, o sea, realmente no bajó mucho. Y en el global contra el estándar clínico aportó un 6 y disminuyó nada, la especificidad no cambia, ¿sí? Y si lo miramos, en los niños menores de 15 años aportó un 8, en las muestras respiratorias un 2 contra el cultivo y un 7 contra el estándar clínico. En las muestras extrapulmonares un 7 contra el cultivo y un 5 contra el estándar clínico. Y miren lo que es esto. Líquido pleural aporta un 16 y líquido cefalorraquídeo aporta un 22% a la sensibilidad. O sea que realmente el aporte del ultra al diagnóstico ha sido brutal. Y por último, después hicimos eso y después lo que hizo la gente de tuberculosis, Mariela y otros colegas, fue revisar las historias clínicas de cada uno de esos pacientes que había tenido un resultado trazas. ¿Sí? Entonces la mayoría eran hombres, ¿no es verdad? Mayores, esto no me anda, no importa. 70% de localización pulmonar, con un 20% que asociaba pulmonar y extrapulmonar. Habían solo 2 recaídas en esta serie. ¿No es verdad? De las muestras, 32 eran lavados bronquial-alveolares. Y acá, nada, es eso. No puede ser que la expectoración no sea algo tan fácil
de obtener que tengamos que recurrir al lavado con tanta, ¿no? La cantidad de lavados que nosotros recibimos, si comparamos con otros países, es demencial, pero no importa, lavados. Después tenemos expectoraciones y líquidos pleurales, bueno, de todo. De los cultivos, aquellos que tenían cultivo en medio sólido, solo el 25% desarrollaron, que era lo que decíamos, ¿sí? Y de los que tuvieron cultivo medio líquido, solo el 32%. Las muestras de líquido pleural, 7 de 9 se acompañaban de un haba sugestivo de tuberculosis y los líquidos cefalorraquídeos, los dos tenían un haba sugestivo. Y cuando fuimos a mirar las características de los pacientes, vemos que el 84% tenían síntomas compatibles con tuberculosis, 88% una radiografía alterada, 86% factores de riesgo y el 92%, casi 93%, recibió tratamiento para tuberculosis. Entonces, las conclusiones. La inclusión de las trazas, digamos, aumentó la sensibilidad en todos los tipos de muestras comparado con los dos gold estándar. Los mayores beneficios se vieron en las muestras pausibacilares. Hay una disminución de la especificidad, pero es muy poquita y es mínima si la comparamos con el gold estándar clínico, sobre todo porque no tenemos tantos pacientes previamente tratados, ¿sí? Y lo que sí logró fue una mayor confirmación bacteriológica en los pacientes con cultivos negativos. Y por acá quedo. Bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero vamos a darle la palabra a la doctora Ballesté y a la doctora Pilar Gadea si quieren comentar alguna cosa. Yo querría que pusieran algo del comentario en lo que es la gestión dentro de los laboratorios, que no son el laboratorio de la lucha antituberculosa, porque es la interfase que tenemos nosotros muchas veces y es lo complejo. Raquel, no sé si querés empezar vos, que estás ahí conectada. Y es esa complejidad, ¿no? De esta interfase que mencionaba Claudia, y de aumentar la posibilidad y mejorar los tiempos y de las técnicas moleculares sobre todo, que es algo en lo que estamos en camino, pero que todavía falta mucho. Bueno, sí, gracias Aida, excelente las presentaciones de todos. En relación, al diagnóstico, excelente la presentación de Claudia también, fue muy, muy clara en todos los aspectos de diagnóstico. Y sí, marcar algunos conceptos que me parecen importantes desde el punto de vista de lo que es la gestión y la realización en sí mismo del Ginesper y la aplicación en algunos grupos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, yo pensaba cuando Pablo decía... cuando hablábamos de tamizaje, ¿no? Y de utilizar esta prueba como tamizaje, que es realmente lo que tenemos que hacer y que en algunos grupos de riesgo es clave hacerlo, ¿no? Decíamos, bueno, el paciente VIH es un paciente que, sin síntomas y si tiene expectoración, tiene la necesidad o hay que hacerle una prueba de tamizaje con un Ginesper. Ahora bien, si ese paciente tiene una radiografía que no es patológica, bueno, ahí decíamos, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y eso era un problema, un pequeño problema, porque ese no es un paciente que en una institución, en su sector privado, como decía y como manejaba hace un rato Susana, es un problemón. Y todos los pacientes son un problemón en su sector privado. Afortunadamente, la mayor parte de tuberculosis la tenemos, como vimos al principio, en el sector público. Ahora, la pregunta es que nos tenemos que hacer en el subsector privado. ¿Estamos haciendo un diagnóstico correcto? ¿Estamos tamizando correctamente? Porque recuerden que es un no PIAS, entonces cuando nosotros ampliamos y decimos, bueno, magnífico porque estamos recorriendo esa transición de más equipos de Ginesper, más laboratorios a nivel de ACE que hacen Ginesper, ¿qué estamos haciendo en el sector privado? Poca cosa o nada. Y yo creo que eso es un problema porque seguramente estamos subdiagnosticando tuberculosis en el sector privado, porque la accesibilidad al diagnóstico no está. Es un no PIAS, por lo tanto, ese costo se traslada al paciente, lo cual no tiene razón de ser. Entonces, me parece que este es un punto clave en el cual tenemos que avanzar y tenemos que, sin lugar a dudas, trabajar intensamente para que esto sea un PIAS. Si no, difícilmente podamos mejorar lo que respecta al diagnóstico en sí mismo mediante este tipo de técnicas. Y no me queda la menor duda que si el objetivo es claro y tenemos que dejar de hacer vaciloscopías para hacer Ginesper. Y estamos en esa etapa de transición. Ahora, en esa etapa de transición
déjenme decirles que en muchos laboratorios se sigue haciendo primero la vaciloscopía y se establecen algoritmos en los cuales primero hacemos la vaciloscopía. Si la vaciloscopía es positiva, no se hace sin GeneXpert. Y si la vaciloscopía es negativa y una autorización mediante, ¿sí?, de un equipo médico, un equipo técnico que autorice, se hace el GeneXpert. Entonces, todos esos son obstáculos que en el privado están, que todos lo conocen y que, bueno, y que creo que es muy importante cambiar ese obstáculo. Tiene que ser un PIAS, no hay razón de que no lo sea. La razón de que no lo es el costo, obviamente, como todas las técnicas de biología molecular, que pasa exactamente lo mismo. Entonces, me parece que desde el punto de vista de la accesibilidad al diagnóstico, el subsector privado es un problema y me parece que tenemos menos casos, pero también tenemos que saber que estamos subdiagnosticando porque la forma que diagnosticamos es bastante diferente. Después, en cuanto a las técnicas en sí, a las plataformas moleculares, a mí me gustaría decir que, bueno, que justamente el objetivo de utilizar el GeneXpert es que es una plataforma rápida. Rápida porque el diagnóstico es rápido, lo tenemos en una hora y algo, lo cual, bueno, sabemos que en realidad no lo aplicamos como tal en muchas situaciones, en otras sí. Además es muy fácil de realizar, no requiere mucha capacitación del operador y es fácil también de interpretar. O sea que todo esto le pone el plus a esta técnica que además detecta resistencia a la rifa. O sea que no hay duda al respecto. Ahora, creo que también tendríamos que ver un poco en nuestro país, en aquellos otros laboratorios en donde existen estas otras plataformas, en donde la OMS ha aprobado su desempeño diagnóstico en cuanto a sensibilidad y especificidad, como son la de Abbott o la de Roche, de ver cómo podemos hacer para también trabajar con esas plataformas. Porque esas plataformas habilitan a aquellos laboratorios que tienen ese equipamiento y que tienen técnicas de biología molecular, que procesan, hacen diferentes procedimientos y tienen expertise en el manejo de muestras para biología molecular, que puedan entonces incorporar ese diagnóstico y disminuir los costos en ese diagnóstico, porque solo el hecho de poder procesar muestras juntas y de que no sea casi un point of care como es el GeneXpert, el costo disminuye sustancialmente. O sea que me parece que estos son aspectos importantes. Y lo otro desde el punto de vista de gestión que yo creo que es importante marcar es que cada institución, cada laboratorio se maneja en forma diferente. Y es clave entonces siempre el vínculo entre el laboratorio, que va a ser el que va a estar recepcionando esa muestra y es el que va a actuar en definitiva en primera instancia con esa muestra, con el médico clínico. Y ese es el laboratorio que muchas veces después, a través del TBSOS, va a derivar la muestra al centro de referencia, ¿no? Pero me parece que ese vínculo es clave y es fundamental para poder aceitar todos los procedimientos en lo que respecta al diagnóstico. Pero bueno, creo que también lo dijo Claudia hace un rato, ¿no? Hay que también empezar a transmitir en todas las instituciones que tenemos que dejar de hacer vaciloscopías y no seguir usándola como herramienta diagnóstica, que se sigue usando como herramienta diagnóstica. Está bien, se le da, dada la sensibilidad que todos sabemos que es mucho menor, se le da el valor solo por la positiva, pero ese valor por la positiva hace que se retrase notoriamente el diagnóstico y no es lo que queremos. Bueno, por acá voy dejando. Gracias. Pilar. Bueno, antes que nada, muchas gracias por participarme. Súper interesante todo, a todos los niveles de las charlas. Bueno, la charla de Claudia, impresionante también. No sé, habría mucha cosa para hablar también de la parte diagnóstica, pero ya sé que estamos todos cansados, pero bueno, es lo que nos gusta a nosotros desde el laboratorio. Y bueno, comentar un poco, o sea, nosotros en el Hospital de Clínicas, digamos, nos pasa algo similar a lo que pasa a nivel privado con respecto al GeneXpert por un tema de costos. Entonces nosotros, ustedes saben que no lo hacemos de primera, ¿no? Justamente por el tema costos, a pesar de que es facultad, ¿no? Entonces, digamos, nosotros seguimos haciendo la vaciloscopía, sabemos que es una técnica justamente muy técnica dependiente y sabemos el tema de la sensibilidad, pero bueno, a lo que es un laboratorio de la facultad, digamos, universitario, tenemos gente formada, bien capacitada para mirar vaciloscopía, contamos con, por ejemplo, un método de citocentrifugación de muestras, me refiero particularmente a lo que es el lavado bronquial,
que eso hay muchos lugares donde no está, entonces la sensibilidad de la baciloscopía baja notoriamente si la muestra no está citocentrifugada, lo mismo para cualquier otra muestra extrapulmonar, me refiero, no expectoración. Y el tema de hacer el GeneXpert, nosotros particularmente no hemos tenido tiempo de análisis de los GeneXpert que hacemos acá, pero estuve tratando de mirar así a vuelo de pájaro, y nosotros en las muestras que hemos procesado desde el 2020 tenemos un 15% de positividad de GeneXpert en el laboratorio de clínicas, pero un amplio porcentaje de esas muestras, si no la mitad, son extrapulmonares. Digo, y nosotros intentamos, o sea, no tengo el análisis de la positividad de las baciloscopías, pero bueno, una de las cosas que también mencionó Raquel y que nos parece importante, que más allá de que lo ideal es implementar el GeneXpert a todos los niveles de diagnóstico, también es importante el análisis de la calidad de la muestra, pensando en la expectoración. Entonces nosotros intentamos, por ejemplo, cuando solicitan en algún laboratorio mutualista, en fin, donde también se le va a cobrar al paciente el GeneXpert, en el caso de que lo quieran ya y no se pueda derivar, y entonces si nosotros lo hacemos tiene un costo para el paciente, es importante evaluar la calidad de la muestra, porque si el paciente nos trae una muestra salivosa, una muestra no representativa, y le hacemos un GeneXpert y nos da negativo, tampoco nos está aportando. Entonces es importante hacerle la baciloscopía, y mirando la baciloscopía sabemos si es buena o mala, y si, bueno, si es de una muestra representativa con una baciloscopía negativa, bueno, en ese caso sí le haremos el GeneXpert, ¿se entiende? Entiendo que es un paso más, pero que nos parece importante, digamos, y que en muchos lugares de repente no se tiene el concepto, y bueno, mando lo que sea y le hacemos GeneXpert, y capaz que es una muestra escasa y encima no representativa, y entonces no está aportando. El otro comentario es que nosotros contamos con un estomaker, al igual que tiene el laboratorio de la antituberculosa, no digo para que manden todas las muestras de tejido, para que lo hagamos acá, pero me refiero, tenemos esa posibilidad. Y lo otro que, en base al comentario que hiciste tú, con respecto a qué hacer con un tejido, si lo mandamos a anatomía patológica o lo mandamos a GeneXpert, creo que lo ideal sería poder procesar esa muestra, dividirla en dos, en fin, si llega al laboratorio y que te la manden, y bueno, y si el laboratorio puede discriminarla, aunque sea un poquito, y poder hacer las dos cosas. Obviamente, si la alta sospecha es tuberculosis, me parece que corresponde un GeneXpert. Y una consulta para Claudia, en realidad, cuando se habló del tema de la muestra en formol, si hay estudios o si hay posibilidad, o bueno, uno intentar hacer un GeneXpert, a pesar de que es formol, porque yo no la voy a cultivar, ya sé que viene en formol, pero quizás podemos detectar el ácido nucleico con un GeneXpert, aunque la muestra viene con formol. Es un comentario en general para otras, o fijada, ¿no? O sea, si podría ser un planteo, o sea, o bueno, poner un comentario, la muestra vino con formol, dio resultado así, asá, y bueno, y capaz que aporta. Simplemente eso, y bueno, no sé, muchas cosas más, pero quedamos ahí. Yo también me pregunto eso, Pilar. El tema es que, claro, en la literatura no hay nada, y en el manual tampoco hay nada, y uno lo puede hacer, pero en realidad tendríamos como que validar la técnica, ¿me explico? O sea, pues no sabes si te va a inhibir la PCR, si ese negativo que te da es realmente un negativo, o es que la PCR está inhibida y por eso es un negativo. O sea, para poder hacerlo tendríamos que validar la técnica en una muestra conforme. Y bueno, sí, sí, gastos, pero capaz que a la larga no sirve, digo, pero habría que planificarlo y hacerlo bien. Lo que decía la opción A, divido la muestra y mando Como lo más sencillo. Creo que nadie lo plantea cómo hacerlo. No, que los comités, justo lo ha dicho Claudia, la asesora de OPS, creo que los comités de control de infecciones de cada mutualista tienen un rol a jugar ahí, en pautar estas cosas. Y bueno, pero lo digo, realmente que creo que tienen un rol que a veces digo son personas, un grupo interdisciplinario con autoridad para imponer estas cosas, porque de alguna forma hay que ir imponiéndolas. Para mí es un tema para, por lo menos en el sector privado y público, también vehiculizar. Yo quiero decir una cosa. En realidad creo que esta reunión está buenísima. Venimos trabajando hace mucho con gente que la verdad más admiro y aprecio muchísimo, y sé de la dedicación y el compromiso con este tema en nuestro país.
Me impresionaron mucho, las cifras nacionales son horrorosas de muchas cosas y tenemos que hacer que algunas cosas estén puestas en el tapete y tenemos que lograr nosotros ser movilizadores de que estas cifras de mortalidad no dan para más. No puede ser que la primera técnica que estamos diciendo de hacerle a la gente que ni sabe que tiene síntomas tengan que cobrarle $85 a la persona si da en el sector mutual. No puede ser que no esté subido a la historia clínica de la persona el resultado o el tratamiento de la lucha para la tuberculosis previa y no está subido en la historia, está por fuera de la historia electrónica. Tenemos que lograr que algunas cosas que impactan directamente en la asistencia de las personas estén arriba de la mesa. Y creo que esto no esté en el PIAS es implanteable. ¿Cómo planteamos que tenemos esta mortalidad, este número de casos de tuberculosis en ascenso y no está en el PIAS la técnica diagnóstica de primero hasta para screening en el que no sabe que tiene síntomas? Digo, todo bien, pero me parece a mí que tenemos que tratar de tener una iniciativa, yo lo puedo decir como facultad, digamos, como la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, pero me parece que quienes estamos involucrados en la asistencia de los pacientes, tenemos que poner este tema arriba de la mesa y este tema incluye, además de aumentar la alerta de todos los colegas, de aumentar la alerta de la población, que puede no sentirse con tuberculosis y que sepa que eso puede ser, de que se pueda hacer realmente accesible para las personas, para la población, el diagnóstico, el tratamiento y que además logremos sacar algunas barreras y desburocratizar algunos aspectos que creo que atentan en contra, porque si la persona está en tratamiento y lo abandonó y viene al hospital por otra cosa, yo no me entero. ¿Entienden? Entonces es una oportunidad perdida muy importante. ¿Cómo es la historia de la lucha? Que no está en la historia del paciente. Eso no puede pasar, lo digo con sinceridad. La historia electrónica hoy es una herramienta fundamental que tenemos cuando vemos al paciente en cualquier lado y realmente nos permite muchas cosas. Entonces creo que tenemos que encontrar estos 2 o 3 aspectos que para mí son sustanciales a la hora de pensar en cómo podemos mejorar la situación. Y lograr plantearlos con fuerza. Yo creo que tiene que estar cubierto. Si no está cubierto el diagnóstico, la primera herramienta diagnóstica no está cubierta dentro de las prestaciones, ¿cómo vamos a lograr mejorar las cifras? Digo, si no podemos detectar que la persona abandonó, aunque venga al hospital todos los días, ¿cómo podemos mejorar esa situación? Me parece que tenemos que lograr poner esta iniciativa desde la facultad, de que algunos aspectos de la tuberculosis, capaz que de la lucha también, pero bueno, entiendo que desde la facultad lo podemos hacer, y creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque somos quienes estamos asistiendo a las personas y viendo este problema diariamente, y bueno, y creo que es un parte de lo que tenemos que hacer. Estamos muy pasados de tiempo, así que les voy a pedir extrema brevedad y concreción. Yo lo que quiero agregar a lo que decía la doctora Contreras para poner algo más a los comités de control de infecciones de cada lugar, es que cuando uno va a otros países, la transmisión al personal de salud y entre pacientes es algo que se toma muy en serio y muy en cuenta. Eso, el retraso del diagnóstico, el no tener el diagnóstico, digo, a nosotros en pediatría nos pasa con frecuencia, o sea, parece que viene por una enfermedad aguda, que termina siendo una tuberculosis, que tú expusiste una cantidad de gente. Bueno, entonces, en cualquier lugar eso pasa. Digo como un argumento que nosotros, así como no es el número 1 la resistencia de Mycobacterium tuberculosis, no lo tenemos como el número 1 el control de la transmisión de la enfermedad entre el personal de salud o a otros pacientes. Lo digo en pediatría porque los pacientes nuestros comparten, no son los adultos que están, bueno, los adultos también, todos somos gentes sociales, cuando se internan la gente se junta. Entonces digo, son aspectos que son muy importantes, porque eso de que después que hice el diagnóstico, ahora entonces voy a ver dónde es que voy a poner mi paciente. Digo, porque es un argumento más y no lo tratamos, pero porque no sé por qué no lo tratamos. Siempre está por un poquito lejos. Está Raquel que pidió la palabra. Raquel. Paso, era para decir, aclarar algo del tema de lo que preguntaron del formol. En realidad, poder se puede, porque de hecho hemos hecho algunas muestras también desparafinando incluso, pero bueno, no deberían ser las excepciones, o sea, las muestras en parafina, luego de incluidas se desparafinan y se hacen se hace PCR y hay algún trabajo de Ginespra al respecto, pero en realidad debería ser la excepción, y era para hacer ese comentario nada más. No,
yo comentarle solamente lo último, que bueno que además, Mariana, trajiste el tema. Para el programa es una preocupación de que la historia clínica no figure nada en relación a la tuberculosis, que no tengan cómo enterarse y que vaya por paralelo. Hace 2 años o 3 nos venimos reuniendo con Salud UI, Historia Clínica Nacional. Nosotros ya les armamos un paquete de conjunto mínimo de datos para que sea subida a la Historia Clínica Nacional y que cada uno, a ver, es como digo, nosotros pensamos que ustedes tienen que tener 3, 4 datos claves. Capaz que no te importa si tomó 1 día, 2 días, 3 días, pero si yo digo, suspendió el tratamiento, está en abandono, está finalizado, esos 3, 4 datos a ti te cambia toda la atención de ese paciente. Es una preocupación para nosotros, lo venimos hablando y no hemos logrado. Por eso, esto de estar acá, muchos lugares trabajando y que podamos impulsar todos, me parece que es lo que vamos a lograr más resultados, porque a veces queda como un esfuerzo en solitario, con respaldo, sí, por supuesto, pero como en solitario, ¿no? Y creemos que transmitimos lo suficiente, pero a veces se ve que no es suficiente. Y si de otros lados se despiertan alertas, también está bueno. Seguro lo mismo como nos reunimos con los comités de infecciones intrahospitalarias y bueno, también tenemos que seguir avanzando porque hay que tomar el tema como que la tuberculosis en el hospital también es un problema, no es solo del programa. Pero bueno, agradezco, qué bueno que salieron todos estos temas. Bueno, tenemos que cerrar. Quiero decir, estamos muy pasados de tiempo, pero bueno, la discusión dio para esto. Primero quiero agradecerles a Carlos y a Hugo de ECO y al proyecto ECO, con el cual venimos trabajando hace mucho tiempo, por la logística y la ayuda al organizar esta cátedra abierta, vamos a decir, para llegar a más personas. Lo segundo es que entre algunos de los que están presentes nos propusieron hacer otras, quizás profundizando mucho más, por ejemplo, en los niños, por ejemplo, en el diagnóstico, o por ejemplo, bueno, en cada una de las recomendaciones, me parece que podría ser, y que la idea sería organizar una por mes, que después además se sube a la página, queda grabado y tiene mucha accesibilidad en general estas cuestiones que hacemos con el proyecto ECO, y me parece que son muy útiles en esta situación que decía Mariana, de emergencia, claramente. Y bueno, nada más que agradecerles a todos los que participaron, que sabemos que algunos corrieron mucho y dejaron cosas para venir y estar acá, y bueno, que va a quedar colgado en la página y que la vamos a difundir, y bueno, a eso agradecerles nomás.